Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sazón tapatío. En este video verán la decoración de un pastel de Ladybug. La cobertura de este pastel será en crema que ya tengo previamente batida y que he pintado en color rojo. Para pintarla utilicé colorante en gel. El sabor del pan es chocolate y el relleno es un mousse de piña. Con la espátula voy esparciendo el relleno para que quede totalmente nivelado y ahora voy a colocar una segunda capa de pan y sobre ella un segundo relleno. De igual forma me ayudo de la espátula, deslizándola de un lado hacia otro voy a cubrirlo para finalmente colocar la última capa de pan. Aquí pueden observar que ya la he colocado y ahora voy a comenzar a cubrir el pastel. Lo hago primero en la parte superior. Les comenté que la cobertura de este pastel es de crema y me voy ayudando de la espátula, deslizándola de un lado hacia otro. Después giro la base del pastel para que vaya quedando más uniforme. Voy a continuar colocando una capa muy ligera de crema en todos los laterales. Esto lo hago con la finalidad de atrapar todas esas migajas o moronas que suelta el pan. Voy colocando de poco a poco y con ayuda de la espátula, deslizándola de un lado hacia otro, voy cubriendo todos los espacios donde aún se nota el pan. Una vez hecho esto, voy a alisar el pastel. De igual forma me ayudo de la espátula, manteniéndola firme pero a la vez suave para poderla deslizar y voy girando la base en donde está el pastel. Los bordes de crema que sobresalen en la parte superior los voy a ir desvaneciendo de afuera hacia el centro. Bien, aquí pueden observar, los voy retirando con la misma espátula. La receta para hacer este delicioso pastel de chocolate ya está disponible aquí en nuestro canal. Las invitamos a explorar nuestro contenido. Encontrarán otras recetas más. En este momento les estamos mostrando en pantalla la duya que voy a estar utilizando. Es la número 402 y con ella voy a decorar los laterales del pastel. Coloqué dentro de la manga desechable crema que ya tengo previamente batida y que pinté con colorantes en gel en color rojo. Los movimientos que voy a hacer para trabajar este tipo de duya lo estoy haciendo con movimientos pequeños de arriba hacia abajo que sean consecutivos. Miren, ahí pueden observar en pantalla cómo lo hago arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. De esta misma forma lo voy haciendo en todo alrededor del pastel. Primero colocaré una línea para que me sirva de guía y de ahí sucesivamente haré otra. Ahora voy a continuar, como les mencionaba, una segunda línea. Los movimientos los pueden observar en pantalla. Les comenté es de arriba abajo, que sean muy pequeños los espacios que están dejando entre uno y otro. Con este tipo de duya vamos a hacer como un holán en todo alrededor del pastel. También, como pueden observar, dejé el pastel más cargado hacia un lado, dejando la parte de lo que será el frente con un mayor margen en la charola de cartón o en la base de cartón, como gusten llamarle. Lo hice de esta forma para en la parte en donde me va a quedar más espacio, ahí voy a colocar las letras de fondant con el nombre de la festejada. Les mostramos la duya con la que voy a continuar trabajando, es la número 2D. Esto lo voy a hacer como un borde en la parte superior. Este tipo de duya hace como un efecto de florecitas. Voy a hacer de una en una y solo coloco la boquilla de la duya en un punto fijo y ejerzo presión sobre la manga. Después retiro y dejo de presionar. Si han llegado hasta este momento, los invito a darle me gusta al video. De esa forma nos animan a continuar con esta labor. Ahora les mostramos la siguiente duya que vamos a estar utilizando. Es la número 23. Es de estrella muy finita. Es realmente muy pequeñita. Y voy a ir colocando unos puntos de estrella en cada una de las florecitas que hice con la duya anterior, pero cuidando de que sea en el centro.
En pantalla pueden observar cómo lo estoy haciendo y cómo es que va quedando. Me gusta el contraste de color, negro y rojo son dos colores intensos y el que haya esa separación de los dos colores como que luce aún más. Y ahora les vamos a mostrar la figura que voy a colocar sobre el pastel. La elaboré en fondant y es el personaje de Ladybug. Ahora lo que voy a hacer es con un pincel colocar un poco de pegamento comestible sobre la base en donde está el pastel para pegar las letras que hice también en fondant con el nombre de la festejada. Les recuerdo que también tenemos la red social de Instagram. Los invito a seguirnos también por ese medio. Ahora voy a colocar el personaje. Lo hago ayudándome de la charola de cartón para evitar dañar la pieza porque está muy blandita, es fondant. Como les he mencionado en otros videos, todo lo que coloco en mis pasteles es totalmente comestible con figuras de fondant que yo elaboro. Aprovecho este momento para darle las gracias a las personas que ya están suscritas aquí en nuestro canal y que ya forman parte de nosotros. Y si usted que nos está viendo es primera vez que nos visita y aún no está suscrito, lo invito a que lo haga, suscríbase. Aquí aprenderá técnicas para decorar pasteles, cómo hacerlos, cómo hacer figuras de fondant, recetas de comida mexicana y muchas cosas más. Les estamos haciendo un acercamiento de cámara para que puedan ver el efecto que pude obtener trabajando con esa duya. Ahí en el espacio del frente que les comenté iba a dejar un poquito más amplio fue para colocar las letras de fondant con el nombre de la festejada. Y aquí tienen el resultado de este pastel, una idea más en decoración. Espero que les haya gustado, si es así, no olviden apoyarnos con su like, denle me gusta al video. Para nosotros es muy importante contar con su apoyo y de esa manera nos manifiestan que ha sido de su agrado. No olviden también dejarnos su comentario, lo leeremos y trataremos de responder a la brevedad posible. Cuéntenos qué les ha parecido lo que nosotros les compartimos, si les gusta el contenido. Y aquí tenemos ya el resultado, ya listo este pastel de Ladybug. Espero que les haya gustado la idea si ustedes tienen un próximo evento con esta temática. No olviden al suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video a ustedes les llegue el aviso y no se pierdan de nada de nuestro contenido. Apóyennos dándole me gusta al video, dejándonos su comentario y compartiéndolo en sus redes sociales con amigos y familiares para que llegue a más personas. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.